Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. En esta ocasión estamos con Mayra. Hola, Mayra. Hola, Tasia, ¿qué tal? Muy bien. Os recuerdo a todas y a todos que todas las charlas están disponibles en doit.itguys.org y ahí tenéis también las fichas de todas las participantes con los enlaces que han proporcionado y un poco de información sobre ella y evidentemente estarán también todos los vídeos. Bueno, Mayra, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, yo soy Mayra, soy de Nicaragua, pero vivo en Madrid. Ya tengo 8 años viviendo en Madrid. Y cómo llegué, bueno, una por parte de mi historia de cómo llegué a donde estoy, que soy programadora frontend, trabajo en Cooltabs. Y yo comencé estudiando ingeniería civil, que bueno, aquí en España sería ingeniería de caminos. Como a los 2 años decidí cambiar de carrera, no porque no me gustara, sino un poco el miedo en ese momento de ser joven, ¿no? Y estar en un sector bastante lleno de hombres. Entonces yo era de las pocas mujeres en mi sector y me tocó hacer una práctica trabajando en una construcción y dije, no sé si estoy lista para esto. Pero bueno, entonces fue cuando decidí hacer el cambio y dije que iba a hacer ya una maestría en energías renovables, que era lo que me interesaba en ese sector, en ese momento. Y me cambié y hice mi carrera de administración de empresa. Eh, Luego, no, sí, he trabajado en temas de administración, sobre todo trabajé en finanzas, pero eventualmente me pasé al sector de ONG, en temas de construcción, o sea, un poco ligado a lo que había comenzado a estudiar. Y cuando me vine a España, pues vine a hacer mi máster, que era Economía aplicada a energías renovables. Pero cuando con la mitad del máster me di cuenta que no era lo que me gustaba, más por un tema de que era más teórico, más lírico, y entonces, bueno, cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y, y después comencé a trabajar, en España sí que he tenido trabajos bastante relacionados a temas de ONG, temas de análisis de ventas, licitaciones en temas de construcción. Y un momento que me quedé sin trabajo y fue cuando yo sentía que en lo que venía trabajando no me llenaba totalmente. Además, confieso, ganaba muy poco para la cantidad de responsabilidades que tenía y no me parecía justo, pues, con todos los esfuerzos que había hecho, sobre todo lo que había estudiado. Y surgió, no sé, comencé a ver un poco qué es lo que a mí me gustaba. No es primera vez que, o sea, ya en algunos trabajos yo sí que había hecho temas web muy básicos, o sea, temas de contenido, temas de supervisión. En 2 trabajos me tocó hacer como llevar a cabo el proyecto de cuando se iba a construir, maquetar la web y todo el tema de diseño y ser un poco la supervisora de que lo que quería el departamento, pues, de comunicación se viera en la web. Entonces, o sea, recordé que yo disfruté mucho todo ese proceso y dije, pues voy a buscar cursos, a ver si hay cursos para programación. Encontré y vi que justo era como un momento en que las empresas, o sea, a nivel, sobre todo en España, que es donde yo estaba, se estaba dando como el boom de renuévate laboralmente, profesionalmente y sobre todo dando mucho apoyo a las mujeres en el sector. Y entonces dije, pues yo creo que aquí está. Y apliqué a una beca de Telefónica, me aceptaron y fue cuando comencé el curso de frontend. Y eso fue en el 2017 y bueno, ya hoy ya estoy trabajando como programadora. Claro, ya eres desarrolladora. Pero mi pregunta es, no es la primera vez que alguna de vosotras comenta que empezó a mirar temas de web como colindando con el trabajo que estaba haciendo en aquel momento y como había que hacer cosas de web, pues se empezó a meter así como sin querer y al final pues acabas trabajando en eso. Pero entonces tú en ningún momento antes, evidentemente de todo eso, te planteaste la informática como una profesión a la que No, podías... no, me acuerdo inclusive que yo sí tenía una buena amiga cuando yo estudiaba ingeniería civil, ella estudiaba ingeniería en sistemas. Y ella me contaba sobre ingeniería de sistemas y me parecía fascinante, pero nunca pensé que yo podía, que yo podría trabajar en eso o que yo podía estudiarlo.
a pesar de que yo tuve un módulo de programación en ingeniería civil y me gustó mucho, pero no sé, no sé si era un temor o en ese momento no lo tenía claro muy bien el tema, pero no me lo había planteado que era en algo que yo podía trabajar, a pesar de que la gente que trabajaba en eso estudiaba, me parecía muy interesante. Claro, a ver, no sé si en tu caso sería falta de referentes o no, porque al fin y al cabo te metiste en una ingeniería que tampoco es que haya muchos referentes femeninas, por desgracia, ahí, o sea, Sí, sí. Sí, es también. cierto que al final el sector, o sea, yo cuando me metí en ingeniería, mi referente era mi abuelo sí que es ingeniero civil, Ah, claro. y, y bueno, a ver, es cierto que yo quería ser arquitecta al inicio, que yo en el colegio era como, quería ser arquitecta y por miedos no me metí a arquitectura y me metí a ingeniería civil, es decir, no me fui por lo fácil tampoco. Ya, por eso digo, por Sí, miedo, miedo a qué, o sea, ya. sí. Yo lo que concluyo es que yo creo que me gustan muchos sectores, ¿no? Entonces, eh, cuando yo tuve que decidir qué quería estudiar, pues tenía en ese momento, por decirlo así, claro que quería el sector de construcción, enfocado en energía renovable. Y ese era como mi sueño. O sea, yo cualquier ensayo, trabajo que hice en el colegio, están relacionados a energías renovables. Entonces, pues en ese momento era, no sé, en lo que yo quería trabajar o lo que me miraba yo en un futuro. Y supongo que uno va, así como uno va cambiando, o va, no sé, en temas de crecimiento personal, pues supongo que el crecimiento profesional también hay cambios. Entonces es curioso que tal vez tenemos que plantearnos que estamos muy jóvenes a veces para tomar este tipo de decisiones. Eh, Totalmente. Y y por además, eso, ya no solo eso, sino que cuando las tomas, como que la sociedad te va diciendo que ya la has tomado y ya está, o sea, ya has decidido. sí, Porque he oído a gente decir, no, es que yo ya he acabado la carrera con 23 años, 24, ¿cómo voy a irme yo a estudiar otra cosa? Si yo ya he estudiado esto, eso es que ya tengo que dedicarme a esto prácticamente el resto de mi vida. Creo que todavía sigue esa mentalidad de decisión definitiva escrita ahí con sangre y ya sí, no puedes sí. cambiarla. Sí, en eso estoy, o sea, totalmente de acuerdo porque cuando, claro, yo decido que digo, voy a dejar de buscar trabajo en mi sector, donde mi currículum ya está formado de esa manera, y dije, voy a dar este salto. eh, no, o sea, claro que me lo planteé y a ver si era muy tarde, pero tal vez yo tenía como ya lo había hecho antes, cuando me cambié de 2 años de ingeniería civil a administración, y lo hice de un día para otro, que dije, o sea, cambio de carrera, tal vez ya esa decisión tan importante lo había hecho más hace muchos años, entonces me ayudó, ¿no? Esta vez a hacerlo para cambiar el sector de tecnología. Y luego también, cierto que tenía referentes a mi alrededor, o sea, amigos, mi pareja, son del sector, entonces me motivaron también Claro. de que inclusive muchos de ellos no tienen carrera y que ahora están trabajando y tienen un buen, o sea, que tienen un buen trabajo, pero que ha sido un proceso de aprendizaje que no sabes todo de la noche a la mañana. Y entonces eso fue lo primero que yo tuve en claro. Mm, como programadora, pues yo siempre es un aprendizaje constante. Y que y no digo que solamente en nuestro sector, muchas carreras, pues también es un aprendizaje constante. Pero sobre todo en este sector, pues nosotros trabajamos con Internet, en Internet se va alimentando, o sea, nosotros inclusive el tema, siento yo que no es necesario tener un libro específico una referencia, sino que buscando en Google podemos encontrarlo y vamos a encontrar información buena y que realmente funciona. Mm. Entonces, eso fue lo que me motivó y dije, pues lo voy a intentar. Además que dije, pues, no, si no se puede, una de las tal vez ventajas que yo tenía es que me podía regresar a Nicaragua y seguía trabajando a lo que vine a estudiar aquí o en lo que yo ya había trabajado todos estos años. Entonces, eso me ayudó que dije, nunca es tarde, cualquier cosa, pues regreso a Nicaragua. No era en ese momento lo que más quería, pero dije, bueno, hay etapas que uno tiene que aprender que se cierran.
Claro. Y si viene otra etapa, pues la voy a disfrutar igual y va a ser un cambio que ya veremos qué pasa. Y no llegó a o sea, no fue a esa etapa que era mi plan B, sino que fue al final mi plan A. Ujú. También te digo que todas las personas que estoy conociendo que han emprendido este cambio de carrera, todas están consiguiendo o han conseguido acabar, o sea, trabajar en el sector. Es decir, que al final, si tienes esa meta en mente, yo creo que el sector un poco al final te favorece a que consigas el trabajar. O sea, nadie se ha quedado a medias, o si alguien se ha quedado a medias o no lo conozco, simplemente a lo mejor pues era por otros motivos, pero realmente gente que ha tenido ganas siempre ha llegado. Eso es. Al hilo de esto te quería preguntar porque comentaste que rechazaste un trabajo antes de aceptar uno. Sí, Lo cual me a parece ver, curioso. sí, o sea, yo, o sea, por poner un poco en contexto, yo terminé el curso, no sé, mayo 2017, por decirlo así, durante ese verano. Estuve buscando trabajo, tuve algunas entrevistas, efectivamente en casi, bueno, ninguna pasé a una segunda etapa, porque también en ese momento yo quería ya comenzar a trabajar. No me planteaba muy bien bajo qué tecnología quería trabajar, ¿no? O sea, yo decía, quiero conseguir mi primer trabajo como programadora, me da igual. E inclusive llegué a ver ofertas bueno, yo actualmente programo con JavaScript y en ese momento hasta había ofertas con Java, que actualmente es algo que yo no lo haría. Eh, y surgió ya como en noviembre, sí que tuve una entrevista en el sector bancario y me aceptaron. Yo estaba trabajando en lo que era o sea, mi experiencia anterior con uno de mis jefes de otros trabajos que me llamó y dije, bueno, para mientras consigo trabajo como programadora, pues qué bien que tengo esta. Y entonces me planteé dejar ese trabajo y comenzar en este. Que es muy tentador, Pero además. Porque claro, si era estás como por empezando en el fin, sector, sí dije, claro, si por te fin me des, aceptaron. claro, Además que en la entrevista me sentí muy segura, o sea, me sentí que dije, pues yo realmente sí sé, o sea, sí sé sobre programación, sí sé sobre los conceptos que me están preguntando. Pero cuando me lo planteé mejor y pues conversándolo con algunas personas que ya trabajan y tienen muchos años trabajando, me di cuenta que se me miraba ahí en muchos años, es decir, estamos hablando que era el sector de banca para trabajar con Java y para trabajar con MySQL. Y fue como dije, a ver, es cierto que también está un poco relacionado a que si yo sí estudié administración de empresas con énfasis en finanzas, bueno, podría ir por esa línea. Pero dije, por algo me fui, ¿no? De ahí. Y a mí me gusta más lo que es el desarrollo web. Entonces me iba a meter a temas de base de datos, que no era mi propósito cuando comencé a estudiar front. Entonces dije, pues me costó mucho, pero dije, no voy a aceptar la oferta. Y me acuerdo que a la semana estaba arrepentida, o sea, estaba como, no, ¿por claro, qué? la única oportunidad que voy a tener en mi vida. Eso es, sí, totalmente. Pero o sea, fue lo mejor que pude haber hecho porque no era, o sea, eventualmente iba a terminar también dejando ese trabajo y yo también cuando me metí a estudiar programación, pues también quería un poco de estabilidad laboral, es decir, quería estar bastante tiempo en un sitio, quería crecer en esa empresa, eh, porque, porque ya venía cambiando mucho en otros sectores de trabajo, entonces, o sea, en el sector anterior de trabajo. Entonces ahí fue cuando fue una de las decisiones pues, que tomé. Y yo creo que eso es bien importante porque yo creo que a todas nos pasa de que cuando estamos empezando en el sector, pues apenas tenemos una primera oferta, es el día más feliz para nosotras, Sí, porque es sí. como nuestro primer logro, ¿no? Eh, pero si algún consejo puedo dejar, o sea, alguna enseñanza, es que hay que valorar muy bien cómo nos vemos de aquí a unos años. Sobre todo, bueno, si nos lo podemos permitir. A ver, yo entiendo que si tal vez yo no hubiera tenido un trabajo y esta era la única oportunidad que tenía en ese momento y económicamente no necesitaba trabajar, ok,
sí, a veces hay que hacerlo. Pero si hay cosas que, si nos podemos permitir de alguna manera nosotros tomar la decisión, pues mejor valorar cómo nos queremos ver de aquí no sé, a pocos años, inclusive a 1 o 2 años, y ver si esa oferta, sobre todo también el estrés que luego en el trabajo nos va a proporcionar, porque también yo al inicio que estaba aplicaba a ofertas y también me llamaban, yo no sé, yo decía, ¿cómo me llaman para ofertas que eran también demasiado senior para mí en ese momento? Pero yo decía, bueno, si me aceptan, pues ya veré cómo hago. Ok, eso está bien, pero hay que tener un límite, ¿no? O sea, hay cosas de que ese estrés que luego vamos a tener laboralmente va a venir desde cosas mínimas de junior para luego ponerte a intentar hacer cosas de senior, que para eso existe el término. Claro, es que a ver, hay mucha demanda de programadores y programadoras ahora cada vez más. Entonces sí que es Sí, cierto que hay momentos en los que las empresas están, entre comillas, un poquito desesperadas y les vale un perfil junior incluso para un puesto que tiende a senior. Entonces, claro, ahí también hay que tener criterio para no echarte a la espalda algo que encima, si es tu primer trabajo, ya es suficientemente estresante como para que eso es. encima sea un trabajo más allá de lo que deberías estar haciendo. O sea, eso puede Eso ser es. bastante mortal. Pero bueno, al final conseguiste un trabajo que sí que te encajaba y de hecho me has comentado que lo conseguiste con una mano. Sí. Que yo me río, pero la verdad es que, pobrecita, cuenta cómo fue eso. Bueno, el día que me llamaron o sea, no, que me escribieron para ver si podía ir a una entrevista, eso fue no sé, un jueves por la tarde, y el jueves por la mañana, camino a mi trabajo anterior, tuve un accidente de tránsito. O sea, iba cruzando la calle y me atropelló un coche. Fue un susto, pero realmente en ese momento estaba bien, o sea, no me pasó nada, más que un coche me golpeó toda la parte izquierda de mi cuerpo. Que poco no es tampoco, ¿eh? O sea, No, 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 nada, aparte de que te atropellas un coche, pero... no, pero a lo que me refiero es que, bueno, sí que llegó una ambulancia a recogerme y todo esto, pero cuando Vale. llegué porque era, claro, era un accidente laboral, por decirlo así, porque iba camino al trabajo. Cuando llegué a la mutua, pues me dijeron que estaba todo bien, que solo necesitaba reposo, no sé, primero unos 5 días para ver qué tal iba avanzando, y que los morados que tenía pues se iban a ir reduciendo y está bien. Es decir, nada serio. Me dolía muchísimo, pero que no pasaba nada. Entonces, bueno, yo vengo a mi casa, viernes, jueves por la tarde, recibo un correo, porque yo, claro, había aplicado el día anterior a esta oferta donde trabajo actualmente, y me decían de que si podía ir a una entrevista, me dieron creo que opciones, y una de ellas era siguiente lunes. Y yo, por supuesto. Además que como que fue una oferta, cuando leí la oferta, ya en ese momento yo ya estaba un poquito, o sea, creo que había aprendido, ¿no? Mis lecciones de a qué trabajos aplicar, qué tipo de, leer muy bien las ofertas, valorar si realmente esto era lo que yo quería trabajar y si eran down to earth, ¿no? Los requisitos que te pedían. Y esta oferta me pareció tal cual, o sea, era lo que una perfil junior como yo, pues quería comenzar en lo que quería comenzar a trabajar. Entonces yo estaba muy emocionada y dije, por supuesto que sí, y que iba el lunes. Y el domingo por la noche tuve que volver a ir a la mutua, y efectivamente tenía, porque no, ya sí, ese día era como literalmente como si me hubiera atropellado un coche, pues sí, me dolía el cuerpo así, y era que tenía una fisura en la clavícula, y por eso es que me dolía tanto. Pero bueno, dije, no, no, ya ahí sí que me mandaron lo que sería, pues, para no movilizar el brazo. Y dije, bueno, yo voy a ir a la entrevista y ya veremos qué pasa y veremos los siguientes pasos. Bueno, fui. Además que la entrevista era, la oficina era muy cerquita a mi casa, eran 10 minutos caminando. Es decir, el esfuerzo era mínimo. Entonces decidí ir. Y además no te había contado de que justo es que también ese mismo día apliqué a dos ofertas. Una era esta y tenía otra, donde también me llamaron para entrevista, pero ese era online. Entonces también tuve dos Bueno, por lo entrevistas esa menos. semana.
Sí. Y bueno, fui a mi empresa actual, que es Cooltap, fui a la entrevista, y al día siguiente me dijeron de que les había gustado, pues, y que me querían hacer una prueba técnica muy sencilla. Y es cierto, la prueba técnica era muy bien, o sea, muy práctica, creo que es justo lo que iba a terminar trabajando ahora, a menor escala, ¿no? Y tenía, no sé, tenían 7 días o algo así para terminar la oferta. Bueno, me tomé mi tiempo para hacerla, pero claro, ya el último día o el día anterior al deadline, eh, tenía que terminarlo más rápido y yo comencé con una mano, es decir, el teclado, ratón, y ya el último día pues me mirabas así con el hombro sobre la mesa para no hacer movimiento en la clavícula y con los dedos sobre el teclado pues escribiendo. Y lo logré enviar Bueno, y pero me salió aceptó. bien, salió bien. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, me acuerdo que como no sé, a los 5 días me mandaron el correo mandándome a decir que me había aceptado, que si yo todo estaba disponible y quería el trabajo, pues que me mandaban la oferta y yo le decía a mi pareja, no lo puedo creer que me pellizcara porque todo esto había sido como... Además que literalmente estaba drogada por las pastillas del dolor. Es decir, Madre mía, ahí estoy. Para que luego digan que la informática es fácil. Madre mía, no es estar sentado, es físicamente difícil. Bueno, y o sea, más surrealista que eso, yo pocas cosas he oído, pero vamos. Entonces, al margen del atropello, ¿vale? Te quería preguntar qué ha sido lo más duro que has tenido que pasar ya el tiempo que llevas en informática y bueno, y durante el cambio que estuviste estudiando y todo eso. O sea, ¿qué fue lo más duro? bueno, yo creo que lo más duro es cuando uno comienza el choque de realidad, ¿no? Cuando comienzas a buscar trabajo y, y comienzas a aplicar y hay lugares que, bueno, ni siquiera te dan respuesta o te dan un seguimiento de tu solicitud, o cuando ya te toca, sobre todo, hacer las pruebas técnicas y las entrevistas. Para mí esa es la parte madura y yo creo que va a seguir siendo, ¿no? La parte más madura de cuando uno está en búsqueda de trabajo. Pues eso no solo en nuestro sector, sino en cualquier sector. Sí, lo que pasa es que aquí Y está la diferencia que te hacen las pruebas técnicas que como que tiene un puntito más de nervios porque de normal en otros, en la mayoría o muchos sectores simplemente es una entrevista, una o más, o lo que sí, sea, pero aquí directamente es un examen como tal. sí, 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 sí. Y también, también no sé, como a mí me encanta, o sea, creo que también uno de lo que nos permite a perfiles tan de expertos iniciar en el sector, es la comunidad, ¿no? Que hay. Pero también eso puede ser positivo y negativo, porque hay mucha motivación, ¿no? De que con esfuerzo y con dedicación, pues uno puede llegar a programar. Pero también creo que hay mucha gente de que está en todo. Y a veces uno comienza y dice, a mí me falta, no tengo, no sé, una página web, no tengo un blog, no estoy en esta comunidad, hasta la fecha no he dado una charla. Y entonces como digo, me hace falta todo esto, lo debería hacer, ¿no? Entonces también saber los balances. Hay personas que, aunque no estuvieran en este sector, este tipo de cosas les gusta hacerlas, da igual, o sea, que son muy activas en redes sociales, de una u otra manera. Entonces yo creo que aquí hay que ser consciente de que cada uno tiene que hacer lo que le guste, no lo que se sienta presionado por el sector en el que estamos. Y yo creo que esa Totalmente. fue una de las cosas que yo fui aprendiendo, de que a mí lo que me gusta es ser activa en ir a charlas, ir a talleres, a aprender, pero en ese momento yo todavía no estaba lista para charlas técnicas, pues no ponerme esa presión, ¿no? Sí, sí, sí. Y no por eso significa que no voy a terminar consiguiendo trabajo o que no voy a ser buena programadora, sino de que cada uno y cada una tiene que conocer cuál es el camino que les va como persona, ¿no? Por su personalidad. Ujú. Que sí, que hay cosas que uno también puede vencer como miedos, pues me parece bien. Pero si estos miedos más te van a dar más estrés y te van a hacer dudar más de ti, pues
pues mejor no. Entonces, no sé, tal vez ese proceso, ¿no? De irse conociendo uno personalmente junto a la nueva profesión en la que estamos entrando, el nuevo sector, me ha parecido como lo más interesante y también algunas veces lo más complicado por el síndrome de impostor también, pues cuando uno comienza su primer trabajo y es como, me van a echar. Sí, sí, ese pensamiento, pues yo me lo voy a tatuar en algún lado. Me van a echar, si no me han echado hoy, me echarán mañana seguro, porque no sé qué. Eso es Sí, realmente. sí, ¿Hubieras hecho sí. algo diferente ahora con la experiencia que has ido adquiriendo? O sea, si me tuvieras que decir un par de cosas a lo mejor que hubieses hecho de otra manera. O nada, a lo Eh, mejor. Bueno, no sé. No, o sea, lo único que sí algún momento me he planteado, porque yo no conocía Adalab cuando comencé a estudiar, porque Adalab estaba en todos lados y aún así buscando información, yo no había llegado a conocerla. Y yo o sea, hubiera podido hacer el cambio, dejar de estudiar con Telefónica y meterme a Lab, simplemente porque en ese momento me parecía como que era más intensivo y Ujú. que era un mejor curso el que yo tomé. O sea, yo soy sincera, el curso que yo tomé, si no hubiera sido por el esfuerzo que yo hice luego de ser autodidacta y aprender por mi cuenta, ir a talleres, ir a charlas, yo no estaría programando ahora. Entonces, pero bueno, eso me enseñó también a que yo misma me busqué, ¿no? Cómo aprender y cómo seguir, Claro. cómo lograr mi objetivo. Entonces, ¿lo hubiera hecho distinto? Si hubiera tenido la oportunidad, sí, pero tampoco me ha afectado, entonces por el momento no, todo bien. Bueno, eso es algo bonito. ¿Te arrepientes de No, haber no, hecho el no, cambio? no, 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 que va, no. La verdad es que no te voy a decir todos los días, pero sí disfruto mucho mi trabajo. O sea, yo o sea, en vacaciones estoy feliz, porque me gusta viajar y ando fuera. Bueno, ahora este año ha sido Ahora está distinto, pero complicado, sí. sí. Pero Eh, te has muteado, te has muteado. No sé qué has hecho, pero te has muteado. ¿Lo ves? A ver. ahora, Ahora. Sí, no pasa ok. nada. No sé qué ha pasado. No, espera, es que se me ha quitado el... No sé por qué se quitó los headphones, pero ya está, ahora sí. Perfecto. Entonces, bueno, lo que te decía de que no me arrepiento, de eso como que cuando ya pasaron, no sé, mis 2 semanas de vacaciones, mis semanas de vacaciones, como que me dan ganas. Tengo ganas de volver al trabajo pensando en qué proyectos tenemos pendientes, mejoras que tenemos que hacer a la plataforma. Y tenía mucho tiempo desde que trabajé en ONG que no me haya pasado esta emoción de gustarme en lo que estoy trabajando. Qué guay, la verdad es que sí. ¿Y qué planes tienes ahora para el futuro? O sea, a medio o largo plazo. ¿Cuál sería tu trabajo ideal, digamos? ¿Cuál sería mi trabajo ideal? Bueno, me gustaría trabajar con Vue porque estoy aprendiéndolo, inclusive eh, proyectos personales lo he hecho con el framework. Eh, y me gustaría también comenzar a trabajar más con testing, porque es algo que todavía no me he metido, ni siquiera lo he hecho a nivel de proyectos personales. Y es un poco profesionalmente donde me gustaría estar, ¿no? O sea, ser una desarrolladora frontend que sepa sobre testing, que sepa sobre un framework y no necesariamente utilizarlo, pero saber el por qué, o sea, cuáles son las ventajas de utilizarlo versus no. Y ahí es donde me gustaría ver este año, por ejemplo, dar ese salto. Y es mi objetivo, más o menos. Y otro de los planes que me estoy planteando es irme a vivir unos meses fuera de Madrid. Aprovechando que, bueno, estoy teletrabajando ya completamente, o sea, oficialmente. Entonces, aprovechando el tema del teletrabajo, pues
irme unos meses fuera y ya eventualmente ver si es algo que me gustaría ya vivir en otro país, otra ciudad, siempre por el momento en Europa, o solamente pues darme ese lujo, ¿no? De aprovechar que Claro. tengo la oportunidad en este momento. Que esa es otra de las ventajas que tiene el sector informático, así a bote pronto, respecto a otros que cada vez se implementa un poquito más el teletrabajo y nos da mayor libertad a mucha gente, aunque hay gente que sigue prefiriendo trabajar en la oficina, pero bueno, Sí, a las que nos gusta estar en remoto, la verdad es que es un lujazo. sí, Bueno, sí, yo creo sí. que lo vas a conseguir, o sea, desde luego, con la trayectoria que llevas, que ni siquiera un coche estampado contra tu persona te ha podido parar para conseguir tu objetivo, yo creo que lo vas a conseguir. Eh, Gracias. eh, Me gustaría agradecerte mucho que te hayas pasado por aquí. Creo que es muy importante el testimonio de, o sea, tener el mayor abanico de testimonios posibles. En tu caso también, por ejemplo, el hecho de que te cambiaras, aunque tuvieras, como dices, ese backup, pero aún así decidieras cambiarte y ahora mismo, pues, oye, estás como subiendo en esa nueva etapa. Yo creo que es importante también visibilizar esas situaciones. Eh, Me gustaría también hacer una mención al proyecto, bueno, ya te he comentado el proyecto que lleváis, que es Tech Teach. Sí. Me cuesta, ¿eh? Porque me ha parecido súper chulo, la verdad. ¿Podrías contar un poco, así por encima, de qué se trata? Ok, sí. Bueno, a ver, esto lo de TechTeach Junior es una web que surge por, a ver, dos colegas, ellas tenían una organización, son holandesas, y tenían una organización que se llama TechTeach, donde enseñaban programación a adultos en Holanda. Se fueron a vivir a Nicaragua y quisieron llevar esta dinámica para también enseñarles programación a adultos en Nicaragua. Y fue muy complicado, se dieron cuenta que no, o sea, que la motivación cambiaba y decidieron darla para niños y niñas en una ciudad muy pequeña del país y les encantó. Entonces, pues con la pandemia tuvieron que dejar de dar las clases personalmente, entonces estaban con mucha pesar. Y o sea, una de las, de Elena se llama, una de mis colegas, ella fue voluntaria cuando yo trabajaba en la ONG de Nicaragua. Ella estaba muy jovencita cuando fue voluntaria. Y no sé, ella vio mi perfil en LinkedIn, yo me metí a ver el de ella, me di cuenta que ella era programadora también y fue como, cuando era voluntaria, me acuerdo que era matemática. Entonces le escribí y le dije, ay, veo que justo tenés un programa de cursos de programación para niños en Nicaragua y yo, sinceramente, yo quería como apoyar de alguna manera, ¿no? En Nicaragua. Yo he estado metida un poco en temas de política por la situación política que hay en el país actualmente, entonces más que nada pues para sensibilizar y dar a conocer la problemática, pero eso me estaba, sobre todo cuando comenzó la pandemia, me estaba afectando porque yo sentía que o sea, que no estaba haciendo mucho más de lo que podía desde mi espacio. Entonces dije, ¿qué otra cosa puedo hacer yo pues para seguir teniendo como esa conexión, ¿no? Con Nicaragua, que la verdad es que es mi país y casi toda mi familia vive allá, muchos de mis amigos viven allá, entonces la verdad es que yo vivo en dos lugares, vivo en España y vivo en Nicaragua. Y ella justo me dijo de que estaban buscando una manera de poder seguir dando los cursos en línea. Entonces se nos ocurrió y le digo, bueno, si quieres hacemos una web y me pongo, pues apoyo yo en lo que es el diseño y maquetación, aunque no soy diseñadora, o sea, no soy diseñadora. Entonces fue como mi primer proyecto así de diseñar Bueno, pues está totalmente. O muy sea, chula, ¿eh? La estoy viendo ahora mismo y está muy chula. O sea que. pues, muchas gracias. Y realmente, bueno, fue un trabajo en equipo, es decir, teníamos reuniones todos los domingos. Durante la cuarentena empezamos, no sé si fue en abril, creo, sí, abril, mayo, y todos los domingos nos reuníamos para ir viendo cómo iba avanzando el proyecto, qué mejoras queríamos, si el diseño gustaba o no, si a nivel de usabilidad era práctico o no, sobre todo porque nuestro público objetivo son los niños y niñas. Y también no solamente para que el proyecto al final sea para que niños en Nicaragua puedan aprender a programar, sino
niños de habla hispana. Eso, el objetivo fue hacerlo en español porque creemos que hay más recursos en inglés para que los niños puedan aprender a programar. A ver, los cursos no dejan de ser de plataformas que son en inglés, que es code.org y Scratch. Pero el enlace directamente te lleva al curso en español. Entonces, es una forma como, ¿no?, de darles la guía a los pequeños para que puedan empezar a programar. Y justo voy a tener con Open Source Weekend en enero, voy a contar más sobre el proyecto, es decir, un poco el paso a paso de cómo lo fuimos desarrollando, lo que aprendimos en el proceso y también por qué decidí usar Vue para a nivel de front. A tu campo. Me parece genial. Bueno, la página web es estoy ya fina, techteachjunior.com, o sea que cualquier persona que se quiera pasar, yo creo que es súper interesante además difundir la tecnología desde pequeñitos a aquellos niños y niñas que quieran. Creo que es algo muy importante porque ya van muchas personas que conozco que pues no saben que tienen esa opción a la hora de, sobre todo mujeres, a la hora de dedicarse a esto si quieren, evidentemente siempre, pero bueno, cuanto mayor abanico de elecciones a la hora de elegir a lo mejor tu vocación o en lo que quieres trabajar, pues creo que es mejor. Iniciativas como estas, pues creo que son muy necesarias ahora, así que enhorabuena. Y nada, me gustaría, ya te digo, ya te lo agradecí, pero bueno, me gustaría agradecerte que te hayas pasado por aquí. Te deseo muchísima suerte. Por el espacio, la verdad. Te deseo muchísima suerte, aunque seguro que no la necesitas. Y nada, yo te seguiré en redes. Seguro nos seguiremos viendo en otras ocasiones y en otros espacios. Pues nada, venga, hasta luego. Gracias. Chao.